Bienvenidos. Para hablar primero del escenario de esta semana, que fue tan variopinto como la probabilidad de encontrarse con diversas interpretaciones, en general y en particular. En eso consisten las siguientes líneas, que de paso aprovecharán para hacer algunas reflexiones sobre el día que nuestra profesión, el periodismo, festeja hoy. Sueltas o empalmadas. La presidenta anunció el proyecto de nueva moratoria para jubilarse, una decisión que abarcará a casi 500.000 de personas, bien que la ANSES se guarda aceptar únicamente las solicitudes de sectores vulnerables, con algunas diferencias respecto de 2005, cuando ingresaron al sistema previsional unos 3 millones de ciudadanos. Se sustancia la realidad de que quienes fueron perjudicados por falta de aportes o por no tener ingresos para aportar, puedan acceder a la jubilación. Muchos han mirado esta medida como reforzadora de una iniciativa política que sigue estando en manos del gobierno y jamás de la oposición, además de que se universaliza el acceso a jubilarse, se amplía enormemente. Y muchos, como hace casi 10 años, hablaron del costo fiscal y de la injusticia moral de que lleguen a la jubilación con todo derecho los que nunca aportaron, los vagos estos, el negro este, mientras a mí me descontaron o aporté religiosamente toda la vida. El gobierno y la oposición, salvo Fauna, parten mañana rumbo a Washington para apoyar en el Capitolio la posición argentina contra los fondos buitre, al borde de que la Corte Suprema estadounidense resuelva cómo seguir esa causa que se tramita contra el país en los tribunales neoyorquinos. Muchos miraron que todavía hay reservas de dignidad política, que no rige completamente lo que dicen sobre enfrentamiento terminal entre yegua y republicanismo, que se pueden acordar estrategias de Estado elementales. Y muchos, gorilas irremediables, hablaron, entre otros, de que el kirchnerismo va a la capital del mundo tras haberse rendido ante el Club de París y el Fondo Monetario. En el Chaco hubo de nuevo una repugnante represión policial en una marcha de desocupados, empleados estatales y dirigentes de pueblos originarios. No cuenta la cantidad de manifestantes, ni casi tampoco que puedan haberlos sostenido y asusado dirigentes del radicalismo provincial. Reprimieron a lo bestia y punto. A cargo de la gobernación chaqueña, en reemplazo del jefe de gabinete nacional, y ya se sabía, quedó un mono con navaja. También nuevamente, entre tantos que querían preguntar, no se le preguntó a Capitanich sobre el tema. Los medios de alcance nacional prácticamente ignoraron la cuestión. Y asimismo pudo leerse una columna como la de Mempo Giardinelli en Página de ayer, refrescando lo que en los últimos años avanzó una de las provincias más pobres en niveles de inclusión, de empleo, de políticas educativas y de salud. En Gestamp, una fábrica autopartista en Escobar, un puñado de trabajadores despedidos y militantes del Partido Obrero llamó la atención sobre las andanzas de la gente del negocio automotriz. Que dicho sea de paso también, hay informe en Página de hoy, de Tomás Lukin, sobre lo que han ganado y lo que remarcan las terminales. Bienvenido sea que lo hayan hecho, porque encima promueven los trabajadores, algunos de ellos, que se discuta la tensión ideológica entre una minoría de laburantes que presupone ir a fondo, y una enorme mayoría también de laburantes de la misma fábrica que antepone la conservación de la fuente de trabajo. Ni ser de izquierda significa que en el altar de la defensa del modelo haya que defender a burócratas sindicales,
ni menos que menos significa que la revoltosidad sea de izquierda. Pero lo central es que eso se discute, y a través de los medios también. Unos medios que están más repartidos. Capitanich, para volver a él, fue al Congreso, según lo obliga el reglamento, a dar las explicaciones mensuales sobre su función. La oposición se retiró del recinto porque rechazó no poder repreguntar. Cuando pudo hacerlo, en la oportunidad anterior, los medios criticaron que la exposición del jefe de gabinete fue un embole que duró más de 10 horas. Si bogas, si no bogas. Pero se discute, se habla. Después cada quien creerá que estamos o no en la dictadura o la opresión que denuncian los medios opositores y los operadores que activan en las redes. El gobierno anunció que habrá una medición de rating federal más confiable que la de Ibope, que es una multi sospechada por las propias cámaras de la industria televisiva. En lugar de que solo en Capital y Gran Buenos Aires haya por familia apenas 800 people meters para medir audiencia, son esa suerte de decos, no es técnicamente como se los debe llamar, que captan cada cambio del control remoto de la tele. En lugar de 800, nada más que en el área metropolitana, habrá 9.000 en todo el país y certificados por universidades nacionales. Varias figuras de nuestro mundo, a más de empresarios de este mismo mundo, vienen cuestionando esas mediciones de Ibope, según las cuales solo se consume el dictado mediático porteño. Los ejecutivos de la radio y la tele deberían asumir, es cierto que es una medida que los beneficia, porque les dará incluso una dimensión mucho más real de en dónde invierten publicitariamente. Hay algunos de ellos que ya aceptaron la disposición del gobierno, mientras otros medios insisten en la propaganda estúpida de que el gobierno lo quiere controlar todo. Como sea, se discute abiertamente. A Ricardo Forster lo nombraron secretario de Coordinación Estratégica para el Pensamiento Nacional. El título es inaguantable. De tan horrible que es la denominación, Forster se vio compelido a aclarar que no será el ministro de propaganda de Hitler o de Perón, dijo Sebrelli. Pero es cierto que si lo primero que debe hacer un funcionario es aclarar las cosas, oscurece más que lo que aclara. Tan cierto como que la estatura intelectual de Forster está fuera de toda discusión. Esa batalla cultural también se da palo y palo. No es que lo bardean a Forster y se acabó. No. La tienen que pelear. Y se logró que estén en desventaja. La derecha tiene algún comunicador que impacta, algunos referentes de periodismo gráfico y reproductores radiofónicos de las portadas de 2 o 3 diarios en el prime time de las AM, pero no tiene intelectuales, excepto que se le confiera una dimensión de esa naturaleza a Marcos Aguinis. La derecha carece de guía intelectual confiable. La izquierda está mejor, si es por eso. Y hablando entre colegas, o de colegas, o de uno mismo, podrá decirse con razón que esta no es precisamente la etapa más gloriosa del periodismo argentino, pero sí la más sincera, la más desnuda. Y eso, que es para celebrar, se lo debemos a que la política volvió a tener peso. A que ya no se trata de que las corporaciones pueden asentar un discurso único en eterno favor de sus intereses. A que los debates políticos, como estos a los que hacíamos referencia, son ardientes gracias a que la política, reinstaló la chance de dar aquello otro. Batalla cultural, con probabilidades de éxito. Se gana y se pierde. Pero los privilegiados de siempre ya no pueden ganar el partido sin jugarlo. Crece la cantidad de gente que no come vidrio, tenga la inclinación que fuere, en torno de nosotros.
medios y periodistas individualmente considerados. Más o menos ya todos saben, valga el oxímoron, que detrás de esta actividad hay el juego del poder. La puja por influir ideológicamente y en consecuencia la importancia de no comprar a sola firma. Hay operaciones y operetas de prensa como pocas o ninguna vez se ha visto. Hay títulos tramposos a mansalva. Hay demasiada nota mal escrita. Hay que por perseguir síntesis extremada lo simple se convierte en simplote. Hay ausencia, no total, de grandes plumas. Hay violaciones seriales a la diferencia entre sintaxis gráfica y oral. Hay que la noticia no vale a secas, sino inevitablemente con música de fondo. Hay la orgía del uso de potenciales. Hay exceso de copiar, cortar y pegar, y de que con una sola fuente basta y sobra. Pero también hay que, aún con todos esos errores, horrores, a cuestas, se han sumado medios y voces que le disputan hegemonía, construcción de sentido. Informe central del Marca de hoy. Lucha cuerpo a cuerpo a los ganadores que ya no ganan así como así. Hay periodismo que es indicado como ultraoficialista. El ultra ni siquiera hace falta. En la hipocresía del ideario liberal, periodismo y simpatías con el gobierno de turno deben llevarse obligatoriamente mal. A sabiendas, confunden la necesidad de preservar pensamiento crítico con oponerse porque sí. Y así también resulta habilitado hablar de un periodismo opositor o ultraopositor, que en algunos casos persiste en designarse como constitutivo de medios libres o independientes. Continúa consumiéndolos y cómo, consumiéndoselos, así se dice, pero no desde crearlos vírgenes. Y eso en sí mismo es una victoria importante hacia la honestidad intelectual. Para ponerlo en lenguaje de chascarrillo o chicana, los K y sus periodistas militantes o afines serán lo que serán. Pero vos no me vengas con que sos una Carmelita descalza. Y menos que menos cuando hablas desde el resentimiento porque te sacaron negocios y tuviste que dividir sociedades y te sacaron el monopolio de la televisación del fútbol. Ahora resulta que una parte de tus negocios pasó al Estado y que el Estado, que ya no es tuyo ni de tus amigos en soledad, reparte cartas de otorgamiento de licencias de radio y TV. Eso también implica la posibilidad o concreción de corruptela, aunque lo trascendente será si el resultado final es o no mayor democratización en el número y calidad de voces mediáticas. Pero vos no me juegues de Carmelita. Les aviso, la conclusión es literalmente la misma que la del año pasado en este mismo espacio editorial, aprovechando que es nuestro día, el del periodista. Felicidades a los que no nos creen independientes de nada y a quienes nos reconocen como los actores políticos que somos.